Muy bien, vamos avanzando con la lectura del libro, que son 12 capítulos en total, y hoy vamos a leer el capítulo número 10, que se llama Integrando conceptos. Primera parte. ¿Y dónde está la simbiosis? Tranquilos, que siempre tenemos o inventamos una explicación para todo. Pues bien, las asociaciones que llamamos simbiosis existen independientemente de nosotros, pero las explicamos según nuestro entender humano del costo-beneficio, y entendemos que una simbiosis es una interacción de beneficio mutuo. Podemos decir que las plantas, Rhizobium o Frankia, según corresponda, le dan a la planta el nitrógeno que toman del aire y reciben de la planta, a cambio, alimento en forma de azúcares. Como ya vimos, la planta fabrica estos azúcares en las hojas a partir del dióxido de carbono del aire, en el proceso de la fotosíntesis, a costa de la energía del sol. Si pensamos en esta asociación desde una perspectiva evolutiva, en ambientes con suelos muy pobres, las plantas fijadoras de nitrógeno y sus bacterias simbiontes tendrían más ventajas sobre otras plantas y otras bacterias no simbiontes. Efectivamente, las plantas fijadoras podrán obtener el nitrógeno a partir del aire, y las bacterias asociadas crecen y se multiplican dentro de los nódulos, evitando cualquier competencia por el poco alimento que pueda existir en el suelo. Segunda parte del capítulo. Las simbiosis fijadoras de nitrógeno tienen su reglamento. ¿Qué pasó? ¿Cambiamos de libro y empezamos a hablar de una nueva categoría deportiva para las próximas Olimpiadas? No, es una simple introducción para decir que las asociaciones entre plantas y bacterias fijadoras de nitrógeno están sujetas a regulaciones que controlan el desarrollo de las partes, evitando que una prevalezca sobre la otra. En particular, con estos mecanismos de regulación, se busca que las bacterias no se desarrollen demasiado a expensas de la planta, al punto de convertirse en parásitos o eventualmente en patógenos que puedan terminar matando a la planta. Para ser franco y necesariamente honesto en estos tiempos ultramediáticos, los científicos no conocemos todas las reglas de la naturaleza y justamente descubrir los diferentes mecanismos de regulación de un sistema biológico, como las simbiosis fijadoras de nitrógeno, es uno de los desafíos más atrayentes para los científicos interesados en la biología. Respecto de la simbiosis, podemos decir que las reglas serían: 1. No establecer ninguna asociación fijadora de nitrógeno entre las raíces de la planta y las bacterias si existe suficiente nitrógeno disponible en el suelo que pueda ser simplemente absorbido por la planta junto con el agua que toma por las raíces. Esto quiere decir que si el suelo tiene mucho nitrato o amonio, es decir, si es rico en nitrógeno, si es fértil, la planta no necesita las bacterias para que le provean el nitrógeno a partir del aire, y por lo tanto no tiene por qué alimentar a las bacterias gratuitamente. Conclusión: si hay nitrógeno disponible, la infección no se realiza y el desarrollo del nódulo no se lleva a cabo. En términos prácticos, si se inocula con bacterias un cultivo de leguminosas, entonces no habría que fertilizar simultáneamente con nitrógeno, pues alguna de las dos cosas sobra. 2. El número de infecciones tiene un límite. Podríamos decir que se trata de mantener una situación de equilibrio o beneficio mutuo. Si no, toda la energía del sol y todos los azúcares que sintetizan las hojas irían a parar a las bacterias, que se desarrollan en los nódulos radiculares y que harían muy poco para que las plantas crezcan bien. Existen ejemplos de plantas mutantes, que siguen siendo tan verdes como los marcianos y los mutantes de las películas de terror, que han perdido este límite a las infecciones y tienen sus raíces llenas de nódulos con bacterias que crecen contentísimas dentro de ellos a expensas de una planta que no da abasto. Estas plantas mutantes se desarrollan mucho menos que una planta con un número limitado de nódulos. Es decir, por más que muchos nódulos puedan significar mucho nitrógeno, y eso en principio sería bueno,
parecería que no es así y que la planta termina siendo perjudicada por un exceso de nódulos. De hecho, las plantas normalmente regulan la cantidad de nódulos por un proceso que se llama autorregulación de la nodulación. La planta reacciona frente a las primeras infecciones de la raíz por las bacterias y el desarrollo de los primeros nódulos, haciendo que las nuevas raíces que se generan no sean infectadas por las bacterias. No está claro si es un proceso de resistencia a la infección o un proceso de dejar de ser sensible a las bacterias. Todo el intercambio de señales que nombramos más arriba ya no ocurre. La planta ya no ve a la bacteria que está afuera en el suelo intentando entrar a la raíz, por más que la bacteria se mate haciendo señas o señales. 3. El desarrollo de los nódulos tiene un límite. Por razones similares a las anteriores, como consecuencia de los nódulos fijadores, el nitrógeno interno de la planta alcanza valores elevados que resultan suficientes para la planta. Entonces, al igual que cuando la planta se alimenta de nitrógeno externo, si hay suficiente nitrógeno en la planta, no hace falta alimentar a las bacterias, y las bacterias en los nódulos dejan de recibir y consumir el azúcar de la planta. Así la actividad de los nódulos se reduce o incluso se detiene y no crecen más. Para dar un ejemplo cotidiano de regulación, el nitrógeno interno de la planta sería como el nivel de agua en el tanque del inodoro del baño. El tanque se carga, funciona, cuando está vacío. Si hay suficiente agua, el nivel es alto, entonces el flotante cierra la entrada del agua al tanque. Si el nivel baja, el tanque vuelve a funcionar. Bueno, este ejemplo que él acaba de dar del tanque del inodoro cuando se carga, lo van a conocer algunos nada más, que pueden sacar la tapa de la mochila del inodoro y mirar. Pero básicamente funciona así, ¿sí? Si hay nitrógeno que a la planta le falta, va a formar nódulos. Ahora, si hay suficiente nitrógeno disponible, no va a formar nódulos. Y al revés, si la planta tiene valores de nitrógeno bajos en su organismo, va a seguir alimentando a las bacterias para que le den nitrógeno. Ahora, si alcanzó el nivel máximo de nitrógeno, no va a producir más azúcares para las bacterias. Por eso las bacterias deben darle nitrógeno a la planta, pero no en demasiada cantidad, sino en una cantidad justa, para que la planta la siga alimentando. Continúo leyendo. 4. No está todo dicho. Si bien los mecanismos de regulación de los puntos anteriores basados en las infecciones tempranas y en los niveles de nitrógeno interno de la planta explican gran parte de la historia, parece que otros nutrientes, como el fósforo, también actúan regulando directamente el desarrollo de los nódulos. Lo más sencillo de pensar es que si el fósforo es otro gran limitante del crecimiento de las plantas, también lo será de sus nódulos radiculares. Es decir, cuanto más grande sea la planta, mayor es su necesidad de nitrógeno. Entonces, deberá desarrollar más nódulos o agrandar los que ya tiene. Sin embargo, últimamente, los científicos han encontrado que el fósforo estimula especialmente el desarrollo de los nódulos, antes de estimular el crecimiento de la planta en forma general. Esto nos lleva a preguntarnos cómo manejan las plantas el tema del fósforo. Allí nos vamos a encontrar con otros microorganismos que resultan muy importantes para facilitar la absorción del fósforo por las raíces de las plantas. En realidad, la importancia de estos nuevos microorganismos está extendida a casi la totalidad de las plantas, y no solo a un grupo como ocurre con las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno que acabamos de analizar. Y luego, al final de la página 79, hay una figura que es la figura 6, que me gustaría que la vayan viendo conmigo mientras yo la explico, así que por favor búsquenla. De todos modos, como siempre les digo, me gusta que me escuchen y a la vez que vayan siguiendo la lectura, porque es una manera también de aprender a leer a cierto ritmo y de cierta manera. No es que yo lea bien ni perfecto, sino que es mucho más sencillo también para poder fijar los conceptos que estamos leyendo. Bueno, si no tienen el libro a mano, lo pausan al video y lo van a buscar. Buscan la página 79 del libro y van a ver la figura 6, en la cual hay una planta que se ven las raíces, en las raíces hay nódulos y hay ciertas flechas.
Yo voy a empezar a leerlo desde abajo para arriba. Dice, si hay mucho nitrato, y acá entre paréntesis figura la forma del compuesto llamado nitrato, que tiene N nitrógeno, O de oxígeno y un 3, que significa que hay 3 átomos de oxígeno por cada un átomo de nitrógeno. Y ese signito menos significa que toda esta parte de la molécula tiene carga negativa. Algo muy complejo de explicar ahora y no viene al caso, solamente les explico la fórmula química que está acá anotada, ¿sí? Vuelvo. Si hay mucho nitrato en el suelo, este se absorbe fácilmente, entonces la nodulación se inhibe y no ocurre. Esto es lo que primero explicaba el autor. A ver, la planta establece simbiosis con la bacteria. Una simbiosis es cuando ambos seres vivos se benefician. Pero si la planta no necesita de ningún beneficio, es decir, tiene todo lo que precisa para sobrevivir, ¿para qué se va a asociar con una bacteria? La asociación entre ellas ocurre a partir de una necesidad de cada una, ¿sí? Como paren que se me bloqueó la grabadora, perdón, ahí está, ahora sí. Luego dice, en la flechita de arriba, cuando se alcanzan niveles altos de nitrógeno interno en la planta, la nodulación y la simbiosis se inhiben. Bueno, esto es, a ver, ¿cómo se los puedo explicar? Vamos a poner un ejemplo cuando ustedes tienen sed. Cuando ustedes tienen sed, toman agua, hasta que se les pasa la sed. Luego, cuando se les pasa la sed, no siguen tomando agua, ¿sí? Imagínense que tienen que ir a buscar agua súper lejos. O sea, van a hacer ese esfuerzo porque tienen sed. Una vez que la sed se les pase, porque tienen, vamos a suponer, una cantidad de agua suficiente en el cuerpo, no van a hacer el esfuerzo de ir a buscar el agua súper lejos. ¿Se entiende? Esto es básicamente lo mismo. Cuando el nitrógeno en el cuerpo de la planta es suficiente, es decir, hay niveles altos de nitrógeno, a la planta le alcanza y le sobra el nitrógeno que tiene. Bueno, entonces va a dejar de producir azúcares para la planta, perdón, para la bacteria. Va a dejar de darle ese alimento. ¿Por qué? Porque la planta también necesita esos azúcares y ese alimento. Entonces va a decir, ¿para qué se lo voy a dar a la bacteria si ya tengo lo que quiero, que es el nitrógeno? Más vale me guardo este alimento para mí. ¿Sí? Entonces, si el nitrógeno en la planta es muy alto, la bacteria deja de recibir ese alimento. Por lo tanto, controlar la cantidad de nódulos y controlar la cantidad de nitrógeno que recibe la planta es muy importante también para las bacterias. Porque si abunda el nitrógeno, la planta ya no las necesita. ¿Sí? Y la otra flechita que sale de los nódulos hacia las raíces dice, cuando los primeros nódulos son suficientes, entonces se inhiben nuevas infecciones en la raíz. Es como el ejemplo que daba el autor que decía que hay plantas modificadas y mutadas genéticamente a la cual se les selecciona un experimento y tienen nódulos y nódulos y nódulos y nódulos en sus raíces. Y claro, todo el alimento que produce la planta, que es para ella, pero también tiene que alimentar a todas esas bacterias, se va para los nódulos, ¿sí? Y no le queda nada de alimento para la planta misma. ¿Estamos? Entonces, la simbiosis tiene que ser un equilibrio, ¿sí? Primero que ambas partes tienen que tener una necesidad o ambas partes tienen que verse beneficiadas por esta simbiosis. ¿Sí? Es como un intercambio, como un trueque. Yo te doy algo que necesito y vos me das algo que yo necesito. Si yo no necesito nada, ¿para qué te voy a dar? ¿Sí? Y además, ustedes piensen que la planta le da a las bacterias nutrientes en forma de azúcares de las cuales la planta se alimenta. Entonces, no son sustancias que a la planta le sobran o puede andar regalando por ahí. Son azúcares que la planta le cuesta hacer. Tiene que fotosintetizar, que absorber la luz, absorber dióxido de carbono, gastar energía para producir energía química en forma de azúcares. Se los intercambia la bacteria a cambio de nitrógeno. Pero no puede dárselos así nomás, digamos, dárselo por dárselo. Es un intercambio, es una simbiosis que se da únicamente en ese caso, cuando ambos se benefician, cuando ambas especies reciben algo a cambio. ¿Sí? Y lo que nos explica el autor es que cuando la planta considera que ya formó suficientes nódulos que le van a proveer de nitrógeno suficiente para su cuerpo,
listo, no forma más nódulos, no sigue formando nódulos infinitamente porque hay bacterias disponibles y porque las reconoce o por lo que sea, no. Cuando ya formó los nódulos suficientes que la abastecen, listo, no forma más, ¿sí? Y también cuando tiene nitrógeno en su cuerpo suficiente, tiene niveles altos de nitrógeno, no le alimenta más a las bacterias, porque ese alimento también lo precisa ella. Bueno, creo que el concepto es bastante sencillo de entender. No quiero prolongar mucho la explicación. Cualquier consulta me pueden hacer en Classroom. Recuerden evitar el comentario privado, mejoren el tablón. Y bueno, ahora sigan con las actividades que pertenecían a esta clase. Bueno, cualquier consulta me escriben. Saludos.